En las páginas sagradas de las Escrituras encontramos historias que trascienden el tiempo y tocan las fibras más profundas del corazón humano. Entre estas narrativas extraordinarias brillan con luz propia dos hermanas cuyas vidas quedaron entrelazadas para siempre con el ministerio del Salvador, Marta y María de Betania. Sus nombres resuenan a través de los siglos como testimonio viviente de diferentes expresiones de amor y devoción hacia Cristo. Betania era una pequeña aldea situada en las laderas orientales del Monte de los Olivos, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Este lugar, cuyo nombre significa Casa de los Pobres o Casa de los Dátiles, se convertiría en un refugio de paz para Jesús durante sus últimos días de ministerio terrenal. Era aquí donde el Maestro encontraba descanso, comprensión y el calor de un hogar verdadero, lejos de las multitudes que lo seguían y de los fariseos que lo acechaban. La casa de Betania no era simplemente una residencia cualquiera. Era el hogar de una familia extraordinaria, compuesta por 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. Cada uno de ellos poseía características únicas que los hacían especiales a los ojos del Señor, pero fueron las 2 hermanas quienes nos dejaron lecciones eternas sobre las diferentes maneras de servir y amar a Dios. Marta, cuyo nombre significa señora o ama de casa, era evidentemente la hermana mayor. Las Escrituras nos la presentan como una mujer decidida, práctica y profundamente hospitalaria. Su personalidad se caracterizaba por un espíritu de servicio incansable y una preocupación genuina por el bienestar de quienes visitaban su hogar. Era el tipo de persona que se anticipaba a las necesidades de otros, que organizaba cada detalle con esmero y que encontraba su realización en hacer que los demás se sintieran cómodos y bienvenidos. Por otro lado, María, cuyo nombre hebreo Miriam significa amada por Dios o gota del mar, poseía un temperamento más contemplativo y reflexivo. Mientras Marta se movía constantemente atendiendo los quehaceres domésticos, María tenía la tendencia natural de buscar momentos de quietud y reflexión. Su corazón anhelaba la comunión íntima con lo divino y su espíritu sediento buscaba constantemente las aguas vivas de la sabiduría eterna. La primera vez que las Escrituras nos permiten vislumbrar la personalidad de estas 2 mujeres extraordinarias es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. El relato, aunque breve, está cargado de significado profundo y nos revela verdades eternas sobre la vida cristiana que resonarán hasta el fin de los tiempos. Era un día como cualquier otro cuando Jesús, en su camino hacia Jerusalén, decidió visitar la casa de Betania. El sol de Judea brillaba intensamente sobre las colinas pedregosas, y el polvo del camino se adhería a las sandalias de los viajeros. Cuando el Maestro y sus discípulos se acercaron a la puerta de la casa, Marta salió a recibirlos con el rostro iluminado por la alegría y el corazón rebosante de emoción. «Maestro», exclamó Marta mientras se apresuraba a abrir de par en par las puertas de su hogar. «¡Qué honor tan grande para nuestra casa!». Sus ojos brillaban con lágrimas de gozo, porque para ella no había privilegio mayor que hospedar al Rabí de Nazaret, aquel de quien había escuchado tantas maravillas y cuya fama se extendía por toda la región. Sin perder un instante, Marta comenzó a moverse por toda la casa como una abeja laboriosa. Sus pensamientos se agolpaban mientras planificaba cada detalle de la hospitalidad que ofrecería a tan distinguidos huéspedes. «Debo preparar el mejor cordero», pensaba mientras se dirigía hacia la cocina, «y también pan fresco, aceitunas, queso de cabra, miel y vino del más fino». Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando porciones, tiempos de cocción y la disposición de los alimentos en la mesa.
Mientras tanto, María había escuchado las voces en el patio y, movida por una curiosidad santa, se acercó sigilosamente al lugar donde Jesús había tomado asiento. Algo en la presencia del Maestro la cautivó de inmediato. Había una paz sobrenatural que emanaba de él, una sabiduría que se reflejaba en sus ojos compasivos y una autoridad espiritual que la atraía como un imán poderoso. Sin pensarlo dos veces, María se sentó a los pies de Jesús. En aquella cultura, esta posición era tradicionalmente reservada para los discípulos varones que deseaban aprender de un maestro respetado. Pero María, impulsada por un hambre espiritual que trascendía las convenciones sociales, se ubicó en el lugar del discípulo sediento de conocimiento. Las palabras que brotaban de los labios del Salvador eran como miel para su alma. Cada parábola, cada enseñanza, cada revelación sobre el reino de los cielos penetraba profundamente en su corazón como semillas preciosas que caían en tierra fértil. María bebía de cada palabra como el ciervo sediento bebe de las corrientes de aguas vivas. Sus ojos no se apartaban del rostro del Maestro, y su corazón se llenaba de una paz y una comprensión que nunca antes había experimentado. Mientras esto sucedía, Marta continuaba su frenética actividad en la cocina. El fuego crepitaba bajo las ollas de barro, el aroma de las especias llenaba el aire, y sus manos trabajaban sin descanso amasando pan, cortando vegetales y sazonando la carne. Cada pocos minutos se asomaba al lugar donde se encontraba su hermana, esperando verla levantarse para ayudar con los preparativos. Seguramente María se dará cuenta de todo el trabajo que hay por hacer, se decía a sí misma mientras limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano. En cualquier momento vendrá a ayudarme. Pero los minutos pasaban y María permanecía inmóvil a los pies de Jesús, completamente absorta en sus enseñanzas. La frustración comenzó a crecer en el corazón de Marta como una pequeña llama que gradualmente se convierte en un fuego ardiente. ¿Cómo es posible que María no se dé cuenta de todo lo que hay que hacer?, pensaba, mientras batía vigorosamente una mezcla en un recipiente de arcilla. ¿No ve que tengo que preparar la comida para el Maestro y todos sus discípulos? ¿No comprende que esto es una responsabilidad enorme? Con cada tarea que completaba, la irritación de Marta aumentaba. Encendió el horno de barro, que requería tiempo y paciencia para alcanzar la temperatura correcta. Fue al pozo a buscar agua fresca, cargando las pesadas tinajas sobre sus hombros. Seleccionó las mejores frutas del huerto, las lavó cuidadosamente y las dispuso en bandejas de madera pulida. Cada actividad la alejaba más del lugar donde se encontraba Jesús, y cada momento que pasaba lejos de las enseñanzas del Maestro aumentaba su resentimiento hacia su hermana. «María debe estar pensando que soy su sirvienta», murmuró entre dientes mientras amasaba el pan con movimientos bruscos y enérgicos. «Debe creer que todo el trabajo me corresponde a mí, mientras ella se sienta cómodamente a escuchar». Sus pensamientos se volvían cada vez más amargos, y la alegría inicial de recibir a Jesús en su hogar comenzó a empañarse por la nube oscura de la irritación y el resentimiento. Finalmente, cuando Marta sintió que ya no podía contener más su frustración, decidió actuar. Dejó a un lado el delantal que protegía su túnica, se alisó el cabello con las manos y se dirigió con pasos decididos hacia el lugar donde se encontraba Jesús. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio, irritación y determinación. «Señor», dijo Marta con voz firme pero respetuosa, interrumpiendo las enseñanzas del Maestro. Todos los presentes dirigieron su atención hacia ella, incluyendo María, quien por primera vez en horas levantó la vista de Jesús para mirar a su hermana. «¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile, pues, que me ayude». El silencio que siguió a estas palabras fue profundo y significativo.
Marta había expresado públicamente su queja, no solo contra su hermana, sino indirectamente contra el propio Jesús, quien había permitido que María permaneciera a sus pies mientras ella trabajaba sin ayuda. Era un momento de tensión palpable, donde los corazones y las motivaciones quedaban expuestos ante la luz penetrante de la verdad divina. Jesús miró a Marta con ojos llenos de comprensión y amor. No había reproche en su mirada, sino la ternura infinita de quien comprende las luchas internas del corazón humano. Sus siguientes palabras serían recordadas por toda la eternidad, no como una reprimenda severa, sino como una invitación amorosa a reevaluar las prioridades de la vida. «Marta, Marta», comenzó el Señor con voz suave pero firme. La repetición del nombre no era casual. Era una expresión de afecto profundo mezclado con una preocupación paternal. Era la misma entonación que había usado cuando lloró sobre Jerusalén o cuando se dirigió a Pedro después de su triple negación. Era el tono de un corazón que ama profundamente y desea restaurar y sanar. «Estás afanada y turbada con muchas cosas», continuó Jesús, identificando con precisión quirúrgica el problema que afligía el corazón de Marta. No era simplemente que estuviera ocupada, estaba afanada, una palabra que implica ansiedad, preocupación excesiva y una agitación interna que roba la paz. Estaba turbada, lo que sugiere confusión, perturbación y una pérdida del equilibrio emocional y espiritual. El maestro había puesto el dedo en la llaga. Marta había comenzado con la noble intención de servir, pero en el proceso había perdido de vista el propósito verdadero de su servicio. Su hospitalidad, aunque bien intencionada, se había convertido en una fuente de estrés y ansiedad que la alejaba de la presencia misma de aquel a quien deseaba honrar. Pero solo una cosa es necesaria, declaró Jesús con autoridad divina. En un mundo lleno de distracciones, demandas múltiples y prioridades competitivas, el Salvador identificó la necesidad suprema del corazón humano, la comunión con Dios. Una sola cosa es verdaderamente esencial para la vida abundante que Él había venido a ofrecer. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, concluyó Jesús, validando la elección de María y estableciendo un principio eterno. María había reconocido la oportunidad única que se presentaba ante ella. Había comprendido que tener al Hijo de Dios en su hogar era una ocasión que podría no repetirse jamás, y había decidido aprovechar cada momento de su presencia. Estas palabras penetraron profundamente en el corazón de Marta como una espada de doble filo. Por un lado, fueron como un bálsamo sanador que le reveló la raíz de su agitación interna. Por otro lado, fueron como un espejo que le mostró cómo su servicio bien intencionado había degenerado en una actividad frenética que la había alejado de la fuente misma de la vida. Marta experimentó en ese momento una revolución interna. Las escamas cayeron de sus ojos espirituales y pudo ver con claridad que había estado sirviendo a Jesús sin estar con Jesús. Había estado tan preocupada por preparar una comida para alimentar su cuerpo físico que había perdido la oportunidad de alimentar su alma con el pan de vida que Él ofrecía. María, por su parte, sintió una confirmación profunda en su espíritu. Las palabras de Jesús no solo validaron su elección, sino que le revelaron que había sido guiada por el Espíritu Santo a tomar la decisión correcta. Había seguido el impulso de su corazón hambriento de Dios, y el propio Salvador había confirmado que había escogido la mejor parte. El contraste entre las dos hermanas no era simplemente una diferencia de personalidades o temperamentos. Era una ilustración viviente de dos enfoques fundamentales hacia la vida espiritual que encontramos en cada generación de creyentes. Marta representaba el activismo religioso que, aunque bien intencionado, puede convertirse en un fin en sí mismo.
María representaba la devoción contemplativa que reconoce que la relación con Dios debe ser el fundamento de todo servicio verdadero. La lección no era que el servicio práctico fuera malo o innecesario. La hospitalidad cristiana es una virtud bíblica claramente enseñada en las Escrituras. El problema de Marta no era que estuviera sirviendo, sino que había permitido que su servicio se convirtiera en una fuente de ansiedad y resentimiento que la alejaba de la presencia de Dios. Después de esta experiencia transformadora, tanto Marta como María llevaron consigo lecciones que moldearían el resto de sus vidas. Marta aprendió que el servicio más efectivo fluye de un corazón que está en paz con Dios, que ha encontrado su descanso en su presencia y que sirve desde un lugar de plenitud en lugar de vacío. María aprendió que la comunión con Dios no es un lujo opcional para aquellos que tienen tiempo libre, sino la necesidad más fundamental del alma humana. Los años pasaron y la relación entre Jesús y la familia de Betania se profundizó. El hogar de estas dos hermanas y su hermano Lázaro se convirtió en un refugio constante para el Salvador durante sus frecuentes viajes a Jerusalén. Era aquí donde podía ser simplemente Jesús, el amigo querido, en lugar de ser constantemente el maestro, el sanador o el profeta que las multitudes esperaban que fuera. Durante estos años de amistad creciente, Marta experimentó una transformación gradual pero profunda. Continuó siendo la anfitriona natural de la casa, pero aprendió a equilibrar su servicio con momentos de comunión personal con el Señor. Ya no permitía que las actividades domésticas la alejaran completamente de las enseñanzas de Jesús. Había aprendido a servir desde un corazón tranquilo, alimentado por la presencia divina. María, por su parte, profundizó aún más en su relación contemplativa con el Salvador. Su capacidad de discernimiento espiritual se agudizó y desarrolló una sensibilidad especial hacia la obra de Dios en las vidas de quienes la rodeaban. Su tiempo a los pies de Jesús no era tiempo perdido, sino una inversión eterna que daba fruto en sabiduría, compasión y comprensión espiritual. La siguiente ocasión en que las Escrituras nos permiten observar a estas dos hermanas extraordinarias es en uno de los momentos más dramáticos y emotivos de todo el Nuevo Testamento: la muerte y resurrección de su hermano Lázaro, registrada en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Lázaro había caído gravemente enfermo. La enfermedad había llegado súbitamente, como una tormenta inesperada que sacude los cimientos de una casa sólida. Los remedios conocidos no surtían efecto, y día tras día, las hermanas observaban con creciente desesperación cómo la vida se escapaba lentamente del cuerpo de su querido hermano. En su desesperación, Marta y María tomaron la decisión de enviar un mensaje urgente a Jesús, quien se encontraba al otro lado del río Jordán. El mensaje era simple, pero cargado de significado. «Señor, he aquí el que amas está enfermo». No era una demanda exigente ni una súplica desesperada llena de reproches. Era la expresión confiada de dos corazones que conocían el amor de Jesús y creían en su poder para sanar. Sin embargo, cuando el mensajero partió en busca de Jesús, llevando consigo las esperanzas de las dos hermanas, lo que siguió fue una de las pruebas de fe más difíciles que cualquier corazón humano podría soportar. Jesús no vino inmediatamente. No empacó sus pertenencias y corrió hacia Betania como ellas esperaban. En lugar de eso, permaneció donde estaba durante 2 días más. Durante esos días de espera agonizante, Marta y María experimentaron una montaña rusa de emociones que desafiaba toda comprensión humana. La esperanza se mezclaba con el miedo, la fe luchaba contra la duda, y el amor confiado se veía amenazado por el desaliento creciente. «¿Por qué no viene?», se preguntaba Marta mientras aplicaba paños fríos en la frente ardiente de Lázaro. Sabe cuánto lo amamos, sabe que Lázaro es como un hermano para él.
¿Por qué permite que sufra de esta manera? Sus pensamientos se agitaban como las olas de un mar tempestuoso, buscando respuestas que parecían imposibles de encontrar. María, fiel a su naturaleza contemplativa, buscaba consuelo en la oración y la meditación. Pero incluso su espíritu tranquilo se veía perturbado por preguntas que no tenían respuestas fáciles. Señor, oraba en silencio mientras mantenía vigilia junto al lecho de su hermano, confío en ti, pero no entiendo tus caminos. ¿Dónde estás en medio de nuestro dolor? El cuarto día después de enviar el mensaje, lo impensable sucedió. Lázaro, el hermano querido, el pilar de la familia, el amigo íntimo de Jesús, murió. Su último aliento se escapó como un suspiro suave, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Las lágrimas que habían estado contenidas durante días de esperanza finalmente brotaron como un río desbordado. Marta y María se abrazaron en su dolor, unidas en una grief que trascendía cualquier diferencia de temperamento o personalidad que pudieran haber tenido. El vacío que dejaba Lázaro era inmenso, no solo como hermano y compañero, sino como el sostén económico y la protección masculina que las mujeres de aquella época necesitaban para sobrevivir en una sociedad patriarcal. Los preparativos para el entierro comenzaron inmediatamente, siguiendo las costumbres judaicas de la época. El cuerpo de Lázaro fue lavado con cuidado reverente, ungido con especias aromáticas y envuelto en lienzos de lino fino. Las hermanas, a pesar de su dolor aplastante, se aseguraron de que cada detalle del ritual funerario fuera realizado con dignidad y respeto. La noticia de la muerte de Lázaro se extendió rápidamente por toda la región. Él había sido una figura respetada en la comunidad, conocido por su bondad, su generosidad y su hospitalidad. Pronto, la casa de Betania se llenó de dolientes que venían a ofrecer sus condolencias y a acompañar a las hermanas en su duelo. Entre los visitantes se encontraban muchos judíos prominentes de Jerusalén. La familia de Betania tenía conexiones respetables en la sociedad judía, y la muerte de Lázaro había causado un impacto significativo en círculos influyentes. Estos visitantes no solo ofrecían consuelo emocional, sino que también representaban un testimonio importante de la posición social de la familia. Durante los días de duelo que siguieron al entierro, Marta y María experimentaron una gama completa de emociones humanas. Había momentos de aceptación serena, mezclados con explosiones de dolor inconsolable. Había recuerdos hermosos que traían sonrisas a través de las lágrimas, seguidos por la realidad aplastante de que Lázaro nunca más caminaría por los pasillos de su hogar. ¿Dónde está Jesús ahora que lo necesitamos? Era la pregunta que resonaba constantemente en sus corazones. Habían esperado que vendría para el funeral, que ofrecería palabras de consuelo, que estaría presente en su momento de mayor necesidad. Pero los días pasaban y no había señales de su llegada. Fue en el cuarto día después del entierro cuando finalmente llegó la noticia que habían estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Jesús venía hacia Betania. Un mensajero corrió hacia la casa con la información y las noticias se extendieron rápidamente entre todos los dolientes que aún permanecían con las hermanas. Marta, fiel a su naturaleza activa y decidida, no pudo quedarse sentada esperando. En cuanto escuchó que Jesús se acercaba al pueblo, se levantó inmediatamente y salió a encontrarlo. Su corazón era un torbellino de emociones contradictorias. Alegría por verlo nuevamente, dolor por la pérdida de Lázaro, confusión por su aparente tardanza y una fe que, aunque herida, aún ardía en lo profundo de su ser. María, siguiendo su patrón característico, permaneció en la casa.
No era indiferencia lo que la mantenía allí, sino una mezcla compleja de dolor, decepción y una necesidad de procesamiento interno que requería soledad y reflexión. Su corazón también anhelaba ver a Jesús, pero necesitaba tiempo para prepararse emocionalmente para el encuentro. Cuando Marta vio a Jesús acercándose por el sendero polvoriento que llevaba a Betania, una oleada de emociones la invadió como una cascada poderosa. Corrió hacia él con lágrimas corriendo por sus mejillas, su corazón dividido entre el alivio de verlo y el dolor de la pérdida que había experimentado en su ausencia. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto», fueron las primeras palabras que brotaron de sus labios cuando se encontró con Jesús. No era un reproche amargo, sino la expresión honesta de un corazón que había luchado con preguntas difíciles durante días de angustia. Era la voz de alguien que conocía el poder de Jesús para sanar y que no podía entender por qué no había intervenido. Pero inmediatamente después de expresar su dolor y confusión, Marta demostró que su fe, aunque probada severamente, permanecía intacta. «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Estas palabras revelaban la profundidad de su carácter espiritual y la madurez de su fe. A pesar del dolor, a pesar de las preguntas sin respuesta, a pesar de la aparente tardanza de Jesús, ella aún creía en su conexión única con el Padre y en su poder para actuar en situaciones imposibles. La respuesta de Jesús fue directa y llena de esperanza. «Tu hermano resucitará». Estas palabras debieron haber sonado como música celestial en los oídos de Marta, pero su mente racional, entrenada en la teología judía tradicional, interpretó la declaración dentro del marco de referencia que conocía. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero», respondió Marta, demostrando su conocimiento de las enseñanzas judías sobre la resurrección final. Era una respuesta de fe genuina, pero limitada por su comprensión de los tiempos y las maneras de Dios. Fue entonces cuando Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas y revolucionarias de todo su ministerio. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Estas palabras no eran simplemente una promesa futura, eran una revelación de la identidad misma de Jesús. Él no era meramente alguien que podía dar vida, Él era la vida misma. No era simplemente alguien que podía resucitar a los muertos, Él era la resurrección encarnada. Era una declaración de divinidad que cambiaría para siempre la manera en que Marta entendía quién era realmente su amigo y maestro. «¿Crees esto?», preguntó Jesús, mirando directamente a los ojos de Marta. Era una pregunta que iba mucho más allá de la situación inmediata con Lázaro. Era una invitación a creer en la naturaleza divina de Cristo, en su poder sobre la muerte misma y en su capacidad de dar vida eterna a todos los que creen en Él. La respuesta de Marta fue una de las confesiones de fe más hermosas y completas registradas en las Escrituras. «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo». En medio de su dolor más profundo, cuando las circunstancias parecían contradecir todo lo que había creído sobre la bondad y el poder de Dios, Marta hizo una declaración de fe que rivalizaba con la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Después de esta conversación transformadora, Jesús le pidió a Marta que fuera a buscar a María. «Ve, llama a María tu hermana y dile en secreto, el Maestro está aquí y te llama». Había algo íntimo y personal en esta invitación. Jesús no había olvidado a María en su dolor y deseaba encontrarse con ella también. Marta regresó a la casa con pasos apresurados, su corazón ahora lleno de una esperanza renovada que no podía explicar completamente.
Encontró a María sentada en silencio, rodeada de los dolientes que continuaban ofreciendo su apoyo. Se acercó discretamente a su hermana y le susurró al oído las palabras que Jesús le había encargado. El efecto en María fue inmediato y dramático. Se levantó rápidamente, como si hubiera sido despertada de un sueño profundo, y salió de la casa con prisa. Los dolientes judíos que estaban con ella, pensando que se dirigía al sepulcro a llorar, la siguieron, sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los milagros más extraordinarios en la historia de la humanidad. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, su reacción fue diferente a la de su hermana, pero igualmente profunda. Se postró a sus pies, la posición que había adoptado tantas veces en el pasado para escuchar sus enseñanzas, pero ahora en un contexto completamente diferente. Con lágrimas corriendo por su rostro, repitió las mismas palabras que había pronunciado Marta. «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Estas palabras idénticas sugieren que las hermanas habían hablado extensamente durante los días de duelo, compartiendo sus pensamientos, sus preguntas y su dolor. Habían llegado a la misma conclusión. Si Jesús hubiera estado presente, Lázaro estaría vivo. Era una expresión de fe en su poder, mezclada con la confusión por su aparente ausencia en el momento crítico. La respuesta de Jesús al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban fue profundamente emocional. Las Escrituras nos dicen que se conmovió en espíritu y se turbó. El texto griego sugiere una agitación profunda, una perturbación emocional intensa que va más allá de la simple compasión. Era como si toda la realidad del sufrimiento humano, toda la tragedia de la muerte y toda la injusticia del dolor se hubieran concentrado en ese momento. «¿Dónde le pusisteis?», preguntó Jesús, y ellos respondieron: «Señor, ven y ve». Entonces sucedió algo que ha conmovido a millones de corazones a lo largo de los siglos. Jesús lloró. Estas dos palabras, las más cortas en muchas traducciones de la Biblia, encierran un océano de significado teológico y emocional. Las lágrimas de Jesús no eran las lágrimas de alguien que había perdido la esperanza o a quien había tomado por sorpresa la muerte de Lázaro. Él sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Sus lágrimas eran la expresión de su humanidad perfecta, su empatía divina hacia el sufrimiento humano y su comprensión profunda del dolor que el pecado y la muerte traen al mundo. Los judíos que observaban esta escena tuvieron reacciones mixtas. Algunos dijeron: «Mirad cómo le amaba», reconociendo en las lágrimas de Jesús la expresión de un amor genuino y profundo por Lázaro y su familia. Otros, más escépticos, murmurarían: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?». Cuando llegaron al sepulcro, se encontraron con una tumba típica de la época, una cueva excavada en la roca con una gran piedra que sellaba la entrada. Era allí donde reposaba el cuerpo de Lázaro, envuelto en lienzos y ungido con especias, siguiendo las costumbres funerarias judías. «Quitad la piedra», ordenó Jesús con voz firme y autoritaria. Estas palabras debieron haber sonado sorprendentes e incluso perturbadoras para quienes las escucharon. ¿Por qué querría abrir una tumba sellada? ¿Qué propósito podría tener tal acción? Marta, siempre práctica y directa, expresó inmediatamente su preocupación. «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Su objeción no nacía de falta de fe, sino de un realismo humano comprensible. Después de 4 días en el clima cálido de Judea, el proceso natural de descomposición habría comenzado, y el olor sería verdaderamente desagradable. Pero Jesús la miró con esos ojos que parecían ver directamente al alma y le recordó las palabras que había pronunciado momentos antes: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?».
Era una invitación suave pero firme a trascender las limitaciones del pensamiento humano y a confiar en el poder ilimitado de Dios. Con cierta vacilación, pero movidos por una mezcla de curiosidad y respeto hacia Jesús, los hombres presentes comenzaron a rodar la pesada piedra que sellaba la entrada del sepulcro. El sonido áspero de la piedra contra la roca resonó en el aire silencioso, y cuando finalmente la entrada quedó despejada, un olor penetrante se escapó de la oscuridad del interior. Jesús entonces hizo algo que nadie esperaba. En lugar de entrar inmediatamente al sepulcro o de pronunciar alguna fórmula mágica, levantó sus ojos al cielo en una actitud de oración. Su rostro se transfiguró con una paz sobrenatural y sus palabras se elevaron como incienso hacia el trono del Altísimo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta oración revelaba la relación íntima y perfecta que existía entre el Hijo y el Padre. No era una súplica desesperada pidiendo un milagro, sino una acción de gracias por una petición que ya había sido escuchada y respondida en los consejos eternos de Dios. Después de orar, Jesús clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Su voz resonó con una autoridad que trascendía las leyes naturales, una autoridad que llegaba hasta los dominios de la muerte misma. Era la voz del Creador, la misma voz que había llamado a la existencia las estrellas y los planetas, la que había dado vida al primer hombre en el jardín del Edén. Lo que sucedió a continuación desafió toda comprensión humana y confirmó de manera dramática la divinidad de Cristo. Del interior oscuro y silencioso del sepulcro comenzaron a escucharse sonidos de movimiento. Entonces, para asombro absoluto de todos los presentes, apareció una figura envuelta en lienzos funerarios, moviéndose lentamente hacia la entrada. Era Lázaro, vivo, respirando, con los ojos abiertos y consciente de su entorno. Sus pies y manos aún estaban atados con las vendas funerarias, y su rostro estaba cubierto con el sudario según la costumbre judía, pero estaba indudablemente vivo. El hombre que había estado muerto durante 4 días había vuelto a la vida por el poder de la palabra de Cristo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar, a moverse o incluso a respirar profundamente. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que la realidad del milagro penetrara en las mentes y corazones de todos los testigos. La muerte, el enemigo final de la humanidad, había sido derrotada públicamente y de manera innegable. «Desatadle y dejadle ir», ordenó Jesús con voz serena pero llena de autoridad. Sus palabras rompieron el hechizo del asombro y varias personas se acercaron con manos temblorosas para liberar a Lázaro de las vendas que lo envolvían. Cuando finalmente su rostro quedó descubierto, Marta y María pudieron ver los ojos familiares y queridos de su hermano, brillando con vida y reconocimiento. Las hermanas corrieron hacia Lázaro con lágrimas de júbilo corriendo por sus rostros. Era una reunión que trascendía toda descripción humana. El hermano que habían llorado como muerto, a quien habían sepultado con sus propias manos, a quien habían dado por perdido para siempre, estaba nuevamente con ellas, abrazándolas, hablándoles, vivo de la manera más real y tangible posible. Para Marta, este momento representaba la confirmación más dramática de todo lo que había llegado a creer sobre Jesús. Sus palabras anteriores sobre él, siendo el Cristo, el Hijo de Dios, ahora habían sido validadas de la manera más espectacular posible. El hombre a quien había servido en su hogar, a quien había preparado comidas y ofrecido hospitalidad, no era simplemente un maestro extraordinario o un profeta poderoso, era verdaderamente el Hijo del Dios viviente. Para María,
El milagro confirmaba que todas las horas que había pasado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas y bebiendo de su sabiduría, habían sido una inversión eterna. El maestro, a quien había escogido por encima de todas las otras ocupaciones y distracciones, había demostrado ser exactamente quien había afirmado ser: la resurrección y la vida. El impacto del milagro se extendió mucho más allá de la familia de Betania. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a Marta y María y que ahora habían presenciado la resurrección de Lázaro, creyeron en Jesús. Habían visto con sus propios ojos un poder que solo podía provenir de Dios, y sus corazones fueron transformados por la realidad innegable de lo que habían presenciado. Sin embargo, otros reaccionaron de manera diferente. Algunos de los testigos, en lugar de creer, fueron inmediatamente a los fariseos para reportar lo que había sucedido. Su reacción reveló la triste realidad de que incluso los milagros más extraordinarios no pueden cambiar un corazón que está determinado a resistir la verdad. La noticia de la resurrección de Lázaro se extendió como fuego por toda Jerusalén y las regiones circundantes. Era un evento que no podía ser ocultado, negado o explicado de manera natural. Un hombre que había estado muerto durante 4 días, cuya muerte había sido atestiguada por decenas de personas respetables, cuyo entierro había sido público y formal, ahora caminaba entre ellos tan vivo como cualquier otra persona. Para las autoridades religiosas, este milagro representaba una amenaza existencial. Si Jesús realmente tenía el poder de resucitar a los muertos, si verdaderamente era quien afirmaba ser, entonces todo su sistema religioso, su autoridad y su control sobre el pueblo estaban en peligro. Era este milagro, más que cualquier otro evento en el ministerio de Jesús, lo que sellaría su destino y aceleraría los planes para su crucifixión. Los días que siguieron a la resurrección de Lázaro fueron tiempos de celebración indescriptible en el hogar de Betania. La casa, que había estado llena de dolientes y lamentaciones, ahora resonaba con risas, cánticos de alabanza y expresiones constantes de gratitud hacia Dios. Era como si la primavera hubiera llegado después del invierno más frío, como si el sol hubiera vuelto a brillar después de la noche más oscura. Lázaro mismo era un testimonio viviente del poder de Dios. Cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba, cada sonrisa que ofrecía, era una declaración poderosa de que Jesús verdaderamente tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Su presencia era un sermón constante que no necesitaba palabras. Simplemente estar vivo era suficiente para proclamar la gloria de Dios. Marta encontró en este milagro una transformación profunda de su comprensión sobre el servicio cristiano. Ahora entendía que su hospitalidad y su deseo de servir a Jesús eran expresiones hermosas de amor, pero que debían fluir de una relación profunda con Él en lugar de convertirse en distracciones que la alejaran de su presencia. Había aprendido a combinar el servicio activo con la adoración contemplativa. María, por su parte, sintió una confirmación profunda de que su elección de sentarse a los pies de Jesús había sido correcta. El tiempo que había invertido en comunión con Él le había dado una comprensión espiritual que ahora se veía validada de manera dramática. Su corazón se llenó de una gratitud aún más profunda por haber escogido la mejor parte. Sin embargo, la alegría de la resurrección de Lázaro estaba entrelazada con una realidad más sombría que se cernía sobre el horizonte. La popularidad creciente de Jesús y la innegabilidad de sus milagros habían puesto en marcha fuerzas que buscarían destruirlo. El milagro que había traído vida a Lázaro, paradójicamente, aceleraría los eventos que llevarían a la muerte del propio Cristo. Fue en este contexto cargado de tensión y expectativa
que tuvo lugar el último encuentro registrado entre Jesús y las hermanas de Betania, un evento que nos revela el corazón profético de María y su comprensión única de lo que estaba por suceder. 6 días antes de la Pascua, Jesús regresó a Betania para lo que sería su última visita al hogar que tanto había amado. La ciudad de Jerusalén bullía con la actividad de los peregrinos que llegaban para la festividad más importante del calendario judío. Pero en medio de toda esa agitación, el Salvador buscó una vez más el refugio tranquilo de la casa de sus queridos amigos. Marta, fiel a su naturaleza, preparó una cena especial para honrar a Jesús. Pero esta vez había una diferencia notable en su actitud. Ya no se agitaba con ansiedad ni se resentía por la falta de ayuda. Había aprendido a servir desde un corazón tranquilo, alimentado por la comunión con Dios. Su servicio ahora era una expresión de adoración en lugar de una fuente de estrés. Lázaro, cuya presencia misma era un testimonio del poder de Jesús, estaba sentado a la mesa junto con el Maestro y los discípulos. Su rostro irradiaba una paz y una gratitud que solo podían provenir de alguien que había experimentado la muerte y había sido devuelto a la vida. Cada momento de esta cena era precioso para él, porque entendía de manera única lo frágil y valiosa que es la vida. Fue durante esta cena cuando María realizó un acto que sería recordado por toda la eternidad como una de las expresiones más hermosas de amor y devoción registradas en las Escrituras. Sin decir una palabra, se levantó de su lugar y se dirigió a su habitación, de donde regresó llevando consigo un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro. Este perfume no era un regalo ordinario. Era extremadamente costoso, valorado en 300 denarios, que equivalía al salario de un trabajador común durante casi un año completo. Para una familia sin el sostén económico tradicional de un padre o esposo, este perfume representaba probablemente una de sus posesiones más valiosas, quizás reservado para ocasiones extraordinarias o como una forma de seguridad financiera. Sin embargo, María no vaciló ni por un momento. Con determinación firme pero reverente, rompió el frasco de alabastro y comenzó a derramar el precioso perfume sobre los pies de Jesús. El aroma llenó inmediatamente toda la casa, creando una atmósfera de adoración y consagración que envolvía a todos los presentes. Pero María no se detuvo allí. En un gesto que desafiaba todas las convenciones sociales de la época, soltó su cabello y comenzó a secar los pies de Jesús con él. En la cultura judía, una mujer respetable nunca se soltaba el cabello en público. Era considerado un acto de impropiedad moral. Pero María estaba tan consumida por su amor y devoción hacia Jesús que las convenciones sociales se desvanecían ante la magnitud de su adoración. El gesto de María era profético, de maneras que probablemente ni ella misma comprendía completamente en ese momento. Estaba ungiendo a Jesús para su sepultura, preparándolo simbólicamente para la muerte que se acercaba rápidamente. Su acto de amor se convertiría en una preparación inadvertida para el sacrificio supremo que él estaba a punto de hacer por la humanidad. La reacción inmediata a este acto de devoción extravagante vino de Judas Iscariote, quien expresó una indignación aparentemente justificada. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Sus palabras sonaban nobles y consideradas, como la voz de la razón práctica frente a un gasto aparentemente innecesario. Sin embargo, el evangelista Juan nos revela la verdadera motivación detrás de las palabras de Judas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
La aparente preocupación por los pobres era simplemente una máscara que ocultaba su codicia personal y su falta de comprensión del valor verdadero de lo que María había hecho. Otros discípulos también expresaron desaprobación, influenciados quizás por las palabras de Judas o por su propia incomprensión del significado del gesto de María. Para ellos, el perfume representaba una oportunidad perdida de ayuda práctica para los necesitados, y no podían entender por qué tal riqueza había sido desperdiciada de esa manera. Pero Jesús inmediatamente salió en defensa de María con palabras que resonarían a través de los siglos. «Dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis». Estas palabras revelaban que Jesús no solo apreciaba el gesto de María, sino que reconocía su significado profético. Él sabía que su muerte estaba cerca y entendía que María, de alguna manera, había discernido espiritualmente lo que estaba por suceder. Su acto de unción no era simplemente un gesto de amor presente, sino una preparación divina para lo que vendría. La declaración de Jesús sobre los pobres no era una minimización de la importancia de cuidar a los necesitados. Durante todo su ministerio, había demostrado una preocupación constante por los marginados y desfavorecidos de la sociedad. Sus palabras eran más bien un reconocimiento de que había momentos especiales, oportunidades únicas, cuando la expresión directa de amor hacia él tenía una importancia particular. Para María, estas palabras de defensa de parte de Jesús debieron haber sido como bálsamo para su alma. Había actuado por impulso del amor puro, sin calcular el costo económico o las posibles críticas sociales. Ahora el propio Señor validaba su acción y revelaba que había sido guiada por el Espíritu Santo a hacer algo profético y hermoso. La historia de Marta y María de Betania llega a su clímax en este momento de adoración extravagante. Habían recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro registrado en Lucas, donde sus diferencias de temperamento habían creado tensión. Ahora, años después, vemos a dos mujeres maduras espiritualmente, cada una expresando su amor por Jesús de maneras únicas pero complementarias. Marta había aprendido a equilibrar el servicio práctico con la comunión espiritual. Ya no permitía que sus actividades domésticas la alejaran de la presencia de Jesús, sino que había descubierto cómo servir desde un corazón alimentado por la adoración. Su hospitalidad se había convertido en una expresión hermosa de su amor por Cristo. María había profundizado aún más en su relación contemplativa con el Señor, desarrollando una sensibilidad espiritual que le permitía discernir los tiempos y las estaciones de Dios. Su acto de unción demostraba que su tiempo a los pies de Jesús había dado fruto en una comprensión profética de su ministerio y destino. Ambas hermanas habían experimentado la pérdida devastadora de su hermano y el milagro extraordinario de su resurrección. Estas experiencias las habían marcado profundamente, confirmando su fe en Jesús como el Hijo de Dios y profundizando su comprensión de su poder divino. El contraste entre las dos hermanas no representaba una contradicción, sino una complementariedad hermosa. La Iglesia necesita tanto Martas como Marías, personas que sirven activamente en las necesidades prácticas de la comunidad, y personas que se dedican a la oración, la contemplación y la búsqueda profunda de Dios. Ambos tipos de servicios son válidos, necesarios y hermosos cuando fluyen de un corazón que ama verdaderamente a Cristo. La lección eterna de sus vidas no es que una manera de servir sea superior a la otra, sino que tanto el servicio activo como la devoción contemplativa deben estar arraigados en una relación personal profunda con Jesús.
El problema de Marta en su primer encuentro no era que estuviera sirviendo, sino que había permitido que su servicio se convirtiera en una fuente de ansiedad que la alejaba de la presencia de Cristo. De manera similar, la elección de María de sentarse a los pies de Jesús no la exoneraba de toda responsabilidad práctica, sino que le daba la base espiritual necesaria para servir efectivamente cuando las circunstancias lo requirieran. Su acto final de unción demostró que su contemplación había dado fruto en una acción extraordinaria de amor y devoción. Las vidas de estas dos hermanas continúan hablando a los creyentes de todas las generaciones, recordándonos que Dios usa diferentes temperamentos y personalidades para cumplir sus propósitos. No todos estamos llamados a ser iguales en nuestro servicio, pero todos estamos llamados a amar a Cristo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Sus historias también nos recuerdan que las pruebas más difíciles de la vida pueden convertirse en oportunidades para experimentar el poder de Dios de maneras extraordinarias. La muerte de Lázaro, que inicialmente parecía una tragedia devastadora, se convirtió en la plataforma para uno de los milagros más gloriosos del ministerio de Jesús. A medida que reflexionamos sobre las vidas de Marta y María, podemos ver nuestras propias luchas reflejadas en sus experiencias. Como Marta, a menudo nos agitamos con muchas cosas, permitiendo que las preocupaciones de la vida nos alejen de la comunión íntima con Dios. Como María, a veces tenemos que elegir entre las demandas del mundo y la llamada a la intimidad espiritual. Sus vidas nos enseñan que no tenemos que elegir entre el servicio activo y la devoción contemplativa, sino que debemos encontrar maneras de integrar ambos en una vida equilibrada que honre a Dios. Podemos servir desde un lugar de plenitud espiritual y podemos adorar de maneras que se traduzcan en servicio amoroso hacia otros. El hogar de Betania se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando una familia abre completamente su corazón y su hogar a Jesús. Se transformó de una casa ordinaria en un santuario donde lo divino y lo humano se encontraban en perfecta armonía. Era un lugar donde los milagros sucedían no solo por el poder sobrenatural, sino por la atmósfera de fe, amor y expectativa que cultivaron sus habitantes. Las hermanas de Betania nos recuerdan que nuestros hogares también pueden convertirse en lugares donde Cristo se siente bienvenido, donde su presencia transforma la atmósfera ordinaria en algo extraordinario. No necesitamos ser perfectos para hospedar al Señor. Solo necesitamos corazones abiertos y dispuestos a recibirlo como Él es. En última instancia, la historia de Marta y María es una historia sobre el amor de Cristo hacia sus amigos y el amor de sus amigos hacia Él. Es un testimonio de cómo el amor verdadero transforma las relaciones ordinarias en vínculos eternos que trascienden incluso la muerte. Sus vidas demuestran que no importa cuál sea nuestro temperamento, trasfondo o circunstancias, todos podemos encontrar nuestro lugar único en el plan de Dios. Podemos contribuir de maneras significativas al reino de los cielos, ya sea a través del servicio práctico, la devoción contemplativa o una combinación hermosa de ambos. Las hermanas de Betania nos invitan a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿qué tipo de hogar estamos creando para Jesús? ¿Nuestro servicio fluye de un corazón en paz con Dios o se ha convertido en una fuente de ansiedad y agitación? ¿Estamos cultivando una relación íntima con Él que informe y transforme todo lo que hacemos? Mientras contemplamos sus historias, podemos escuchar el eco de las palabras de Jesús resonando a través de los siglos. Solo una cosa es necesaria. En un mundo lleno de distracciones, demandas múltiples y prioridades competitivas, esta verdad permanece constante.
La relación con Cristo debe ser el fundamento sobre el cual construimos todo lo demás en nuestras vidas. La historia de Marta y María de Betania continúa inspirando y desafiando a millones de creyentes alrededor del mundo. Sus vidas nos recuerdan que cada encuentro con Jesús es una oportunidad de crecimiento. Cada prueba es una oportunidad para experimentar su poder, y cada momento de servicio es una oportunidad para expresar nuestro amor por Él. Que sus ejemplos nos inspiren a buscar el equilibrio hermoso entre el servicio activo y la devoción contemplativa, entre el cuidado por las necesidades prácticas y la búsqueda de la intimidad espiritual. Que encontremos en sus vidas la motivación para abrir completamente nuestros corazones y hogares a Cristo, confiando en que Él transformará nuestras casas ordinarias en santuarios de su presencia. Como Marta, aprendamos a servir desde un lugar de paz y plenitud, sin permitir que las preocupaciones de la vida nos roben el gozo de la comunión con Dios. Como María, tengamos el valor de elegir la mejor parte, incluso cuando otros no entiendan nuestras prioridades espirituales. Y como ambas hermanas, experimentemos la realidad de que Jesús es verdaderamente la resurrección y la vida, no solo como una doctrina teológica, sino como una realidad viviente que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a profundizar en tu relación con Cristo, te invito a que te suscribas a nuestro canal para continuar explorando juntos las riquezas inagotables de las Escrituras. Cada semana compartimos nuevas historias bíblicas que revelan el corazón de Dios y su amor incondicional por la humanidad. No te pierdas los próximos episodios donde continuaremos descubriendo las lecciones eternas que Dios tiene para nosotros en su palabra sagrada. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad divina.